En este vídeo os quiero introducir al tratamiento de aguas en circuitos de refrigeración, ya sea con torre o con condensador, porque ahí tenemos una serie de factores que están unos enfrentados a otros y hay que establecer soluciones de compromiso que pueden afectar bastante al cliente en cuanto a los gastos que le derive el mantenimiento del circuito. De manera que vamos a perfilarlo con la imagen de un cuadrado, ¿de acuerdo? Ese cuadrado tiene cuatro esquinas, la primera de las cuales es el gasto de agua. Ese es el primer factor a balancear, el gasto de agua. El segundo factor es el gasto energético. El tercer factor es el gasto en aditivos, en producto químico, para mantener ese circuito. Y el último es el riesgo de amplificación microbiana, en este caso concretado en el riesgo de amplificación de Legionella. ¿De acuerdo? Un circuito de Torres tiene esos cuatro parámetros y es imposible obtener óptimos globales. Tenemos que asumir que nunca vamos a conseguir el mínimo consumo de agua, nunca vamos a conseguir una eficiencia energética total, nunca vamos a conseguir minimizar el gasto de producto químico y tampoco vamos a conseguir un riesgo cero de amplificación microbiana. No vamos a conseguir ninguno de esos cuatro objetivos. Pero la virtud es conseguir controlar esos factores. La idea es esa, mantenernos siempre con gastos de aditivos controlados, un gasto energético aceptable, un gasto de agua tolerable y un riesgo de amplificación microbiana que podamos manejar. En ese caso sería un gasto más que tolerable, manejable. Esa es la expresión que más se adapta a lo que pretendemos. Un riesgo de Legionella manejable, que podamos manipular y que podamos dirigir. Tenemos cuatro escenarios extremos. Vamos a intentar imaginar que nos centramos solamente en uno de los factores. Y eso nos lleva a cuatro escenarios que nunca deberíamos llevar a la práctica. Pero nos viene bien comentarlos para saber hasta qué punto es imposible luchar efectivamente en los cuatro frentes. Vamos a pensar en minimizar el gasto de agua. Este es el perfil, lo pongo en primer lugar porque es el perfil que más vamos a encontrarnos en la práctica. Nos vamos a encontrar con circuitos de Torres cuyos titulares o mantenedores se han focalizado en el ahorro de agua, sobre todo en zonas con restricciones o en zonas con baja pluviosidad. A lo mejor nos encontramos esto pues en zonas secas, sobre todo. Tenemos ese enfoque al ahorro de agua. Si ahorramos mucho agua en una torre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a purgar poco, vamos a vaciar poco. De manera que si tenemos poca purga, el circuito va a concentrar mucho el agua. Es decir, que todas las sales que entran por el llenado y que no se marchan por ningún lado porque el agua evapora y evapora agua pura y todas las sales se quedan en el circuito, realmente va a ser un agua muy salina, un agua muy calcárea y muy salina, con muchas sales. Y un agua con una capacidad muy alta de incrustar, es decir, de formar películas en el interior de las tuberías. Esto tiene las siguientes derivadas. Una de ellas es que la eficiencia energética va a bajar. El gasto energético va a subir. Va a subir porque la transferencia térmica del circuito va a ser inferior. Si el circuito interiormente está aislado por cal, la cal es un aislante térmico natural. Es decir, si tenemos una tubería con una capa de cal, el calor va a pasar mal por esa tubería. Es decir, si tenemos calor a un lado de la tubería y frío al otro lado, el calor va a atravesar mal la tubería si hay una capa de cal. ¿Qué ocurre? Que una torre lo que hace es recolectar calor en una parte del circuito con una serie de serpentines metálicos y transportarlo a la torre para finalmente cedérselo al aire ambiental. De manera que si tenemos un circuito con mucha cal, el calor va a pasar mal en un lado del circuito. De manera, y aparte, por supuesto, que incluso en el resto del circuito va a perder mucho menos calor por el camino. O sea, es un circuito muy aislado térmicamente. De manera que si ahorramos agua, tenemos un agua incrustante que nos va a generar mucho gasto energético. 2, se nos va a disparar el riesgo de Legionella, porque es un agua con muchos factores de crecimiento para las amebas y para la Legionella. De manera que, aparte para las bacterias aerobias en general, de manera que vamos a tener unos recuentos microbianos altísimos. ¿Cómo compensamos eso? Pues con un gasto en producto químico muy alto, ya que no purgamos, para ahorrar agua vamos a gastar mucho en producto químico. De manera que
nos encontramos que el perfil del ahorro del agua nos lleva a un gran gasto de energía y a un gran gasto de productos químicos. Eso a su vez hace que tengamos que tener un cierto control del sistema, un control bastante frecuente del sistema, porque al tener tantos productos químicos en el agua es más fácil que tengamos episodios de espumas o que el agua en un momento dado, en vez de ser incrustante, sea corrosiva, porque estemos también dosificando peróxidos o dosificando hipoclorito sódico. Por ejemplo, si utilizamos biocidas oxidantes, también nos podemos encontrar con episodios corrosivos en el tiempo o bien con zonas del circuito que se nos corroan, independientemente de que tengamos muchas sales. Es decir, los periodos de corrosión, los episodios de corrosión y de incrustación pueden ser simultáneos, tanto en el espacio o bien en el tiempo. Entonces, es un perfil de circuito muy complicado de manejar y que tenemos que estar continuamente haciendo mediciones y muestras y correcciones en el programa químico de tratamiento. Este escenario extremo es más fácil de llevar a cabo sin que ocurran desastres cuando el agua de aporte es poco concentrada, es decir, cuando es un agua que no sube de los 100-150 microsiemens por centímetro. ¿Por qué? Porque podemos funcionar a más ciclos de concentración. Esto es una paradoja, porque realmente donde más se da la cultura del ahorro extremo del agua es precisamente en las zonas donde más sequía hay. Y en las zonas donde más sequía hay, más se tira de agua de pozos. En vez de utilizar aguas superficiales, pantanos, se utiliza más el agua de pozo. Y el agua de pozo es un agua mucho más salobre, es un agua con mucho más incrustación, con mucha más cal, a fin de cuentas. De manera que nos encontramos con la paradoja de que precisamente en la zona donde más nos conviene ahorrar agua, menos viable es, porque el agua de aporte ya nos viene bastante concentrada. De manera que es muy difícil de llevar a cabo ese tipo de control. Nuestro segundo escenario sería aquel en el cual minimizaríamos el gasto en aditivos a toda costa, o sea, en productos químicos de tratamiento. ¿Esto a qué nos lleva? Inmediatamente a un aumento del riesgo de amplificación microbiana. Eso es directo. ¿Cómo compensamos este aumento de riesgo? Pues purgando más agua. Es decir, gastando más agua. Automáticamente, en el momento que queremos ahorrar productos químicos, tenemos que aumentar el gasto de agua porque le quitamos factores de crecimiento a los microorganismos al tirar sales por el vaciado. Es decir, ahí tenemos uno de los primeros hándicaps. ¿Ventajas de esto? La eficiencia energética es relativamente alta. Es decir, tenemos un agua poco concentrada y un agua poco aditivada. De manera que es un agua con un alto calor específico, con una baja tensión superficial, es un agua que no va a hacer espumas, es un agua que va a transferir muy bien el calor, además de que al ser un agua con pocas sales no nos va a generar películas calcáreas aislantes, de manera que va a transferir muy bien el calor y por tanto va a gastar menos energía las máquinas frigoríficas. Es un agua que va a ser básicamente agresiva para la instalación, en el sentido de que va a ser corrosiva, va a ser muy estable, porque al purgar bastante y dosificar poco producto químico, no vamos a necesitar un control de tratamiento muy exhaustivo, no vamos a necesitar estar continuamente corrigiendo parámetros porque vamos a tener pocos aditivos, en una concentración baja, estable por la purga y demás. Lo único bueno que evidentemente es un agua con un cierto riesgo de amplificación microbiana y una agresividad para el circuito importante. Nuestro tercer escenario sería minimizar el gasto energético. En este caso nos interesa que el agua sea poco calcárea, o sea, un agua blanda, y poco aditivada. O por lo menos poco aditivada con biocidas no oxidantes, es decir, un agua que tenga pocos tensioactivos, para que tenga poca tensión superficial y para que tenga en general poca tendencia a tener espumas, que las espumas bajan mucho el rendimiento calorífico de la transferencia de calor. Tenemos un riesgo de legionela relativamente bajo. ¿Por qué? Porque al focalizarnos en el gasto, en un bajo gasto de energía, podemos utilizar muchos productos químicos. Aparte de que tenemos un agua muy poco concentrada, porque la purga la tenemos bastante abierta. ¿Con eso qué tenemos? Pues tenemos un agua con poco riesgo de legionela, tenemos un gasto de agua grande y tenemos un control muy exhaustivo del tratamiento. Eso sí que es un hándicap. Es decir, en el momento que tenemos mucha purga, en el momento que tenemos un aditivado grande,
o sea, con muchos productos o con mucha cantidad de producto, tenemos que aumentar el control, tenemos que hacer muchos controles analíticos para corregir la dosificación, para calibrar bombas, para estar constantemente subiendo y bajando la dosificación de los diferentes productos. En este caso tenemos un agua poco concentrada, bastante corrosiva y bastante inestable, en el sentido de que al estar muy aditivada, pues, o sea, muy aditivada me refiero con biocidas no tensioactivos, o sea, con biocidas oxidantes. Tenemos que estarlo controlando, ¿de acuerdo? Cuando aditivamos un agua sin sustancias formadoras de espumas, tenemos que irnos a biocidas oxidantes, o sea, peróxidos o hipoclorito sódico, de forma que es un agua doblemente agresiva. Cuando buscamos un rendimiento energético bueno, con poco gasto de energía, necesitamos aguas muy blandas y además de muy blandas, muy aditivadas y aditivadas con biocidas oxidantes, de manera que es el escenario de mayor agresividad de agua. El agua más agresiva, con más capacidad de oxidar la instalación y de fastidiarnos la fontanería, es aquella agua que está en el escenario del mínimo gasto energético. Habrá un alto gasto de productos químicos en cantidad, un alto gasto del tratamiento químico en revisiones del tratamiento y un alto gasto de agua. Nuestro cuarto escenario sería aquel en el que minimizamos a toda costa el riesgo de amplificación microbiana. Esto tiene las siguientes consecuencias. La primera es que vamos a aumentar el gasto de agua, evidentemente, porque queremos un agua con pocas sales, con pocos factores de crecimiento de los microorganismos. A la vez vamos a aditivarla mucho para controlar el riesgo, de manera que vamos a aditivarla con muchos productos y además con productos de todo tipo. O sea, podemos utilizar biocidas no oxidantes, tensioactivos, etc. De forma que vamos a tener que aumentar el control, porque vamos a tener riesgos de espumas y vamos a tener el riesgo de que la eficiencia energética baje, porque un agua muy aditivada transfiere peor el calor. De manera que en este escenario el gasto va a ser alto en agua, alto en químicos, tanto por cantidad de químicos como por el propio control, que habrá que hacerlo de una manera bastante frecuente para corregir y que no nos genere espumas en el agua. Como podemos ver, cualquiera de estos cuatro escenarios es indeseable. Es decir, el riesgo de legionela lo podemos manejar de varias maneras. Es decir, lo podemos manejar no solo con el añadido de productos, podemos manejarlo con la purga, pero podemos manejarlo con las analíticas y las limpiezas. Es decir, en un momento dado podemos vaciar el circuito, volverlo a llenar, podemos hacer una limpieza extraordinaria, etc. Es decir, mientras tengamos una vigilancia analítica adecuada del sistema, tenemos bastantes resortes para minimizar ese riesgo. En cuanto al gasto de agua, evidentemente tendremos que funcionar de 3 a 5 ciclos, es decir, hay que asumir que vamos a concentrar el agua. Vamos a asumir que el agua va a tener cierta capacidad incrustante, ¿de acuerdo? Porque si no el gasto de agua sería excesivo, de manera que a eso vamos a renunciar también al hecho de funcionar con agua tremendamente concentrada, porque tampoco sería viable. En cuanto al gasto de aditivos, hay que asumir que si tenemos un equilibrio entre esos cuatro factores, el gasto en químicos va a ser moderado. Es decir, los químicos están para corregir el estado del agua con ese circuito en funcionamiento. Está solamente para corregir desviaciones. No podemos basarnos solamente en el producto químico para realizar el control. Las analíticas son fundamentales, las limpiezas son fundamentales. Es decir, yo me he encontrado circuitos en que todo se fiaba al tratamiento químico. Las limpiezas apenas se hacían, o se malhacían, o se simulaban, y se gastaba producto químico a mansalva, sobre todo con esos productos baratos como el hipoclorito. Eso te genera pues una serie de desequilibrios en el agua muy grandes. Es decir, hay que asumir que vamos a gastar productos químicos, pero que el tratamiento consta de un montón de resortes que hay que accionar a la vez. No se puede renunciar ni a hacer analíticas frecuentes, ni a hacer regulaciones frecuentes de los dosificadores. No se puede renunciar a un control de purga. La purga es fundamental, es el factor crítico aquí. La purga tiene que estar y tenemos que revisarla. Revisarla no solo significa que tengamos que mirar si funciona. Revisarla implica que tenemos que variar el punto de consigna a lo largo del año, según la estación, ¿de acuerdo? Según las horas de funcionamiento que tenga el circuito. O sea, al final la única manera de equilibrar estos cuatro polos es con un servicio frecuente, con una cantidad de revisiones frecuente. Por eso hablamos de un programa de tratamiento. Un programa de tratamiento, la palabra programa implica, como ya conté hablando de derratización, implica agenda de trabajo. Una agenda de trabajo.
De manera que hay que ir variando estos factores a lo largo del año. O sea, una torre no va a consumir al mes la misma cantidad de productos químicos de una manera lineal. No, dependerá de la estación. Igualmente, purgaremos más o menos agua dependiendo de la estación. El tema de las analíticas no, eso se hace con una frecuencia estipulada legalmente, mensualmente en el caso de baterías aerobias y físico-químico, trimestralmente en el caso de Legionela o 15 días después de la limpieza, etc. Pero hay otras revisiones que sí que nos competen a nosotros, en el sentido de que no está legislado claramente. Es decir, nadie se mete en cada cuánto vamos a revisar el programa de tratamiento. Y ahí sí convendría hacer un control quincenal, no solo mensual. Es decir, ir a la instalación y estar constantemente regulando los dosificadores para controlar todos estos factores, porque realmente el equilibrio solo se puede conseguir con mucha mano de obra. Esa es la moraleja, digamos, de este vídeo. Que al final todo esto, la única manera de enhebrarlo es con mucho control y sobre todo con mucha adquisición de datos. Hay que adquirir datos continuamente del consumo de agua que tiene el circuito, hay que adquirir datos continuamente del consumo de producto químico, hay que estar pesando las garrafas, es una costumbre muy buena que yo llevaba a cabo y que mucha gente no hace, por ejemplo, es llevar un dinamómetro digital. Y yo cada vez que pasaba o paso por las torres, yo peso las garrafas, las levanto a mano y apunto el peso. Entonces yo controlo semana a semana o quincenalmente el gasto de producto. Porque, pero si ya tienes que calibrar la bomba, sabes exactamente cuándo gastan. No. La bomba se desceban, cogen aire, a veces el mantenimiento nos las ceba y no sabemos si han estado bien todo ese periodo, etcétera. Es muy importante pesar las garrafas cada vez que vamos. Hay que tener un registro del gasto de agua, un registro tanto por el funcionamiento de la torre, por las horas de trabajo, como por el tema de la purga y también un registro de gasto de productos químicos. O sea, tenemos que tener unas cuantas series numéricas. El programa de tratamiento al final se tiene que realizar sobre unas cuantas series numéricas. Unas serán derivadas de las analíticas, los diferentes factores, de los diferentes parámetros analíticos. Otra será el consumo de productos químicos, otra será el consumo de agua y otra será las horas de funcionamiento, que eso también nos lo tiene que proporcionar mantenimiento. Es decir, todo eso genera una serie de rutinas, de cálculos que ya expondremos en futuros vídeos y ya os enseñaré cómo se hace un programa de tratamiento en el sentido de las tablas que se van rellenando, los cálculos que se van haciendo y las correcciones que hay que ir ejecutando. Pero todo se basa al final en ese cuadrado que expuse al principio. Es decir, gasto de agua, gasto energético, gasto de productos químicos y riesgo de amplificación microbiana. Si tenemos claro ese escenario inicial, va a ser mucho más fácil que luego posteriormente en los sucesivos vídeos que vaya publicando entendáis las diferentes situaciones a las que nos vamos a ver enfrentados y sobre todo lo importante que es el trabajo de cálculo a la hora de tratar circuitos. Que esto no va solo de mantener biocida por encima de la concentración que te dice la etiqueta, que esto no va solo de limpiar cada 6 meses en torres anuales o una vez al año en torres estacionales, que no va de eso, que el Real Decreto establece un mínimo pues realmente pírrico en cuanto a lo que significa un tratamiento de aguas. O sea, realmente deja al desarrollo de la empresa y deja a elección y a criterio del profesional el establecimiento del programa. Lo que pone el Real Decreto no es un programa de tratamiento, es un mínimo legal que por sí mismo es escaso y probablemente insuficiente. ¿De acuerdo? Quedaros con esa idea que el Real Decreto no es lo que hay que hacer, es el mínimo al que hay que ajustarse. Bueno, ya esto lo desarrollaremos más adelante con más extensión.